Dicen que el amor es ciego, pero el mío era un coma autoinducido. Durante 30 años, construí un imperio farmacéutico. Innovamed, ladrillo a ladrillo, no para mí, sino para él, para nosotros. Creía que éramos un equipo de ensueño. El doctor, Mateo Ríos, mi esposo, el genio introvertido que descifraba los secretos de la ciencia, y yo, Elena Vargas, la estratega que convertía sus milagros en un legado. Cada junta directiva, cada negociación y cada aparición pública era un acto de protección hacia él, para que su mente brillante pudiera trabajar en paz, lejos del ruido del mundo corporativo. Nuestra mansión, las portadas de revistas, los premios, todo era un monumento a nuestra asociación, una sinfonía perfecta donde yo era la directora y él, la música. Vivía convencida de que mi mayor logro no era ser la CEO de una de las empresas más respetadas del país, sino ser la mujer que sostenía el universo para el hombre que amaba. ¡Qué ilusa fui! Si esta historia ya te atrapó, no olvides suscribirte y contarnos desde qué parte del mundo nos ves. La traición apenas comienza. Nuestra vida era un guión perfectamente ensayado, y yo ni siquiera sabía que estaba actuando. Mateo interpretaba su papel a la perfección. El marido devoto, tan consumido por su trabajo que a menudo se olvidaba de comer si yo no se lo recordaba. Su gratitud parecía infinita. Elena, sin ti, estas fórmulas serían solo garabatos en una libreta, me decía, y mi corazón se inflaba de orgullo. Luego estaba Ladra, Isabela Cruz, su protegida, joven, ambiciosa y con una admiración por mí que rayaba en la devoción. La veía como una hija, la heredera natural de nuestro conocimiento. Me traía café, elogiaba mis discursos y me aseguraba que yo era la verdadera fuerza detrás de Innovamed. Juntos, tejieron a mi alrededor una cómoda red de halagos y dependencia, haciéndome sentir indispensable mientras, sutilmente, me aislaban de las operaciones críticas del laboratorio. Yo creía que los estaba cuidando, pero en realidad, ellos estaban manejando a su marioneta más valiosa, la mujer que firmaba todos los cheques y confiaba ciegamente en cada una de sus palabras. El viaje de regreso del hospital fue un túnel de silencio. Cada semáforo, cada bocina, era un eco lejano en la bruma de mi mente, donde una sola frase se repetía como una sentencia. Prefiero morir antes que salvar a alguien como tú. Al llegar a casa, la puerta se abrió para revelar a Mateo e Isabela, sus rostros una máscara de angustia ensayada. Me rodearon con abrazos que se sentían como jaulas, susurrando palabras de alivio que sonaban a veneno. Esperaban una explosión, una confrontación. En cambio, les di lo que querían ver, una mujer rota. Me derrumbé en los brazos de Mateo, sollozando, pidiéndole perdón por haberlo asustado. Sentí su cuerpo relajarse, la tensión del culpable que cree haber sido perdonado. Isabela me trajo una taza de té, su mano temblando, de preocupación. En ese instante, mientras ellos me veían como una víctima frágil, yo me convertí en una depredadora. Mi debilidad sería mi camuflaje, su arrogancia, mi campo de batalla. La guerra no se declararía con gritos, sino con susurros en la oscuridad. El primer susurro fue una llamada telefónica hecha desde un teléfono desechable, en el único lugar donde no me vigilaban, el baño de visitas del ala oeste. Marqué un número que no había usado en 5 años, el de Arturo, mi antiguo jefe de seguridad, un hombre cuya lealtad era tan inflexible como su mandíbula. Mateo lo había convencido de despedirlo, llamándolo paranoico y excesivamente desconfiado. Ahora, esa paranoia era mi recurso más valioso. Arturo, soy Elena Vargas, dije, mi voz apenas un murmullo. Hubo un silencio, luego un gruñido familiar. Señora Vargas, sabía que este día llegaría. No tuve que explicarle nada más. Le di una dirección, una hora, y le pedí que trajera su equipo. Colgué antes de que pudieran rastrear la llamada. Mientras salía del baño, encontré a Isabela esperando afuera con una sonrisa solícita. ¿Todo bien, Elena? ¿Te ves pálida? Asentí, forzando una sonrisa débil. Solo un poco mareada. Ella no tenía idea de que la primera pieza del tablero acababa de moverse en su contra.
Nos reunimos en un viejo almacén que mi padre había comprado décadas atrás, un lugar olvidado en los registros de la empresa. El aire olía a polvo y a secretos. Arturo, más canoso pero con la misma mirada penetrante, tomó el pequeño dispositivo encriptado que había encontrado en mi abrigo. Lo examinó bajo una lámpara, sus dedos moviéndose con una familiaridad experta sobre el teclado de su laptop. Esto es de grado militar, señora Vargas. Quienquiera que lo haya puesto ahí, sabía lo que hacía. Lo conectó, y la pantalla se llenó de líneas de código indescifrables. El tiempo se estiró, cada minuto una tortura. Observé su rostro en busca de alguna señal, pero era una máscara de concentración. La única esperanza que tenía para entender el abismo de odio en las palabras de Mateo estaba contenida en ese diminuto pedazo de plástico y metal. Era la llave que abriría la tumba de mi matrimonio, y yo estaba lista para ver el cadáver que contenía, sin importar cuán monstruoso fuera. Después de 2 horas que parecieron una eternidad, Arturo exhaló lentamente. Lo tengo. Giró la laptop hacia mí. Lo que vi no fue una simple traición. Fue un magnicidio corporativo en proceso. La pantalla mostraba carpetas repletas de datos de investigación, análisis químicos y proyecciones financieras. Era nuestro proyecto estrella, el medicamento NeuroRevive, diseñado para combatir enfermedades neurodegenerativas. Pero no era nuestra versión. Era una fórmula mejorada, más potente, desarrollada en secreto. Los nombres en los metadatos eran claros. Dr. Mateo Ríos y Dr. Isabela Cruz habían estado operando un laboratorio fantasma, utilizando recursos de Innovamed para crear una versión superior del medicamento que planeaban patentar bajo una nueva empresa fantasma. Estaban construyendo su propio imperio sobre las ruinas del mío, usando mis propios ladrillos para construir mi tumba. El dispositivo no era un accidente. Alguien intentaba advertirme. De repente, todo encajó con una claridad brutal y nauseabunda. Las largas noches de Mateo en el laboratorio, su agotamiento por el trabajo, la admiración servil de Isabela, su constante presencia a su lado. No era devoción, era conspiración. Los viajes de negocios, urgentes. Los gastos inexplicables que el director financiero, un hombre de Mateo, siempre justificaba. Me di cuenta de que mi accidente no fue solo una tragedia. Para ellos, fue una oportunidad. La frase de Mateo en el hospital no era un arrebato de pánico. Era la frustración de un asesino cuyo plan se había complicado. No solo querían dejarme, querían borrarme, aniquilar mi legado, robar mi vida y asegurarse de que la historia me recordara como un simple apéndice del genio del doctor Ríos. El dolor en mi pecho se transformó en algo gélido, afilado. La mujer que había construido un imperio por amor había muerto en ese hospital. La que regresó a casa no buscaba respuestas, buscaba la aniquilación total. Miré la pantalla de la laptop de Arturo, pero ya no veía líneas de código ni nombres en los metadatos. Veía el rostro de mi esposo, sonriendo en nuestra última foto de aniversario. Veía a Isabela, entregándome un informe con una mirada de falsa admiración. Cada recuerdo de los últimos años se rebobinaba en mi mente, pero ahora con una nueva banda sonora, la del engaño. El dolor que sentí en el hospital, el miedo a morir, no era nada comparado con esto. Esto era la aniquilación de 30 años de mi vida, la demolición de cada pilar sobre el que había construido mi identidad. El amor no se había roto. Se reveló como una alucinación, un espejismo que yo misma había nutrido. En el frío y polvoriento silencio de ese almacén, las lágrimas que esperaba sentir nunca llegaron. En su lugar, un vacío gélido se instaló en mi pecho, un vacío que no pedía consuelo, sino justicia. La Elena que construyó un imperio por amor estaba muerta. La que nació en ese momento solo tenía un propósito: construir un infierno para quienes la enterraron viva. Un enfrentamiento directo sería un error táctico, un desperdicio de la única ventaja que ahora poseía: su arrogancia. Mateo e Isabela esperaban lágrimas, acusaciones,
Un melodrama que les permitiría pintarme como una mujer histérica y emocionalmente inestable, quebrada por el trauma. Me imaginé la escena, yo gritando, ellos con sus rostros compungidos, intercambiando miradas de falsa pena mientras llamaban a la junta directiva para informar sobre mi preocupante estado mental. No les daría esa satisfacción. La guerra no se gana en el campo de batalla que elige el enemigo. Se gana controlando el terreno, el ritmo y las reglas del enfrentamiento. Mi campo de batalla sería el silencio, mi arma, su percepción de mi debilidad. Los dejaría creer que habían ganado, que yo era una reliquia frágil que necesitaba su cuidado. Les permitiría acercarse, bajar la guardia y enredarse más en su propia red de mentiras. Cada gesto de preocupación de ellos sería un movimiento en mi tablero, cada palabra de consuelo, un paso más hacia su propia destrucción. Mi objetivo se cristalizó con una claridad aterradora. No quería simplemente exponerlos. Eso sería demasiado rápido, demasiado limpio. Quería desmantelar su mundo pieza por pieza, de la misma manera metódica y cruel con la que habían intentado desmantelar el mío. Su ambición sería su ruina. Usaría mi poder como CEO, el mismo poder que ellos subestimaban, para convertirme en la auditora de sus vidas. Primero, destruiría sus carreras, asegurándome de que cada puerta en la comunidad científica se cerrara para siempre en sus caras, marcándolos como fraudes. Segundo, aniquilaría su reputación, exponiendo no solo el robo intelectual, sino la traición personal de una manera tan pública y humillante que no pudieran volver a mostrar sus rostros. Y, finalmente, me aseguraría de que enfrentaran las consecuencias legales de sus actos, cambiando sus lujosos laboratorios por celdas de concreto. No se trataba de venganza emocional, era una estrategia de negocios, y el producto final sería su aniquilación total. Me levanté, mi postura cambiando de la rigidez del shock a una calma deliberada. «Arturo», dije, mi voz firme, sin rastro de la mujer rota que había entrado en ese almacén. «Necesito que seas mis ojos y mis oídos. Quiero un informe completo de cada movimiento que hacen, cada llamada, cada reunión. Instala lo que sea necesario. No podemos permitirnos ningún punto ciego». Él asintió, una chispa de respeto en su mirada. «Considérelo hecho, señora Vargas». Le di las gracias y me dirigí a la salida. Antes de abrir la puerta, me detuve. Respiré hondo y dejé que mis hombros se encorvaran. Practiqué una expresión de agotamiento y confusión en el reflejo de un cristal sucio. Al llegar a casa, Mateo e Isabela corrieron a recibirme. «Elena, ¿dónde estabas? ¿Estábamos tan preocupados?» Me dejé guiar hasta el sofá, apoyándome en el brazo de Mateo como si fuera un salvavidas. Solo necesitaba un poco de aire. Susurré, mi voz temblorosa. «Me siento tan perdida». Sentí su alivio. La presa había vuelto voluntariamente a la jaula. El juego había comenzado. Mi primer movimiento no fue un grito de guerra, sino el susurro de un memorando. Interpretando mi papel de CEO convaleciente y abrumada, convoqué a una reunión de emergencia con los jefes de departamento. Con voz frágil, anuncié una auditoría integral de integridad de datos en toda la empresa. La justificación fue impecable y diseñada para adormecer cualquier sospecha. A raíz de mi accidente, los asesores sugieren que debemos blindar nuestra propiedad intelectual ante una posible oferta de fusión hostil. Es una simple medida de precaución. Vi a Mateo intercambiar una mirada condescendiente con Isabela. Para ellos, era la reacción predecible de una mujer asustada. Un papeleo burocrático que los mantendría ocupados mientras ellos finalizaban su verdadero plan. No tenían idea de que acababa de entregarle a Arturo las llaves legales de su reino secreto, autorizándolo a abrir cada puerta digital y registrar cada sombra que habían dejado atrás. El siguiente ataque fue psicológico. Una dosis de veneno servida en una bandeja de plata durante una cena que preparé para los tres. Mientras Mateo pontificaba sobre el progreso revolucionario del NeuroRevive, interrumpí con una sonrisa inocente. «Isabela, querida, tu contribución ha sido extraordinaria. De hecho,
varios miembros de la Junta me han comentado en privado que tu nombre debería tener un peso mucho mayor en la patente final. Creen que eres el verdadero futuro de la investigación en Innovamed, Shu. Observé el rostro de Mateo. Fue solo un instante. Un endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula. Un destello de furia narcisista en sus ojos antes de que la máscara del mentor orgulloso volviera a su lugar. Isabela conoce su valioso papel en el equipo, respondió, con un tono un poco más tenso de lo normal. La semilla estaba plantada. La duda de que su leal protegida pudiera estar construyendo su propio pedestal a sus espaldas comenzaría a germinar en la oscuridad de su ego. Mientras yo orquestaba el teatro en casa, el equipo de Arturo se movía por los servidores de Innovamed como espectros. Amparados por la legitimidad de la auditoría, no necesitaron forzar cerraduras. Simplemente entraron por la puerta principal, clonaron discos duros, instalaron programas de monitoreo en las terminales clave del laboratorio y desviaron gigabytes de datos a un servidor externo y seguro. Cada noche, recibía un informe encriptado que era como leer el diario de mis verdugos. Conversaciones privadas, borradores de acuerdos con abogados de patentes, transferencias de archivos a carpetas ocultas. Su arrogancia era mi mayor aliado. Estaban tan convencidos de mi fragilidad y de su propia brillantez que sus precauciones de seguridad digital eran insultantemente básicas. Estaban construyendo su coartada en público mientras dejaban un rastro de migas de pan digital que conducía directamente a su crimen. El frente financiero fue el siguiente en ser atacado. Convoqué a Carlos, el director financiero cómplice de Mateo, a mi oficina. Esparcí una serie de requisiciones y facturas sobre mi escritorio, adoptando una expresión de total confusión. Carlos, necesito tu ayuda para entender esto, dije, mi voz teñida de una falsa vulnerabilidad. Veo compras de espectrómetros de masas duplicados, pedidos de compuestos químicos que no corresponden a nuestros proyectos actuales. ¿Estamos equipando un laboratorio secreto del que nadie me ha informado? Su rostro palideció. Tartamudeó excusas sobre redundancia de equipos y pruebas exploratorias confidenciales. No lo presioné. Simplemente apilé los papeles ordenadamente y se los deslicé de vuelta. Por favor, prepara un informe detallado para la próxima junta. Querrán total transparencia. La amenaza era clara. Su lealtad a Mateo acababa de chocar con su instinto de supervivencia. Para Isabela, la estrategia fue diferente. La invité a mi estudio para una charla maternal sobre su futuro. La colmé de elogios, hablándole de su inmenso potencial y de cómo me recordaba a mí misma en mis inicios. La hice sentir como la heredera indiscutible del imperio. Entonces, con un tono confidencial, añadí el veneno. Pero un consejo, querida. En este mundo, el talento por sí solo no es suficiente. La lealtad lo es todo. He visto a demasiados genios jóvenes ser manipulados por mentores con egos frágiles, que terminan saboteando sus propias carreras por servir a la agenda de otro. Observé cómo su sonrisa se volvía rígida. Le estaba ofreciendo la corona y, al mismo tiempo, le estaba haciendo saber que entendía perfectamente que ella era el peón de un rey. La dejé ir con su mente envenenada por la duda. ¿Era la socia de Mateo o simplemente su primera víctima prescindible? La primera fisura en su alianza no tardó en aparecer. Arturo me envió la transcripción de una conversación captada por un micrófono oculto en su laboratorio secreto. La tensión era tan densa que casi podía sentirla. Isabela, con la voz cargada de pánico, le exigía a Mateo saber por qué yo la había interrogado sobre la lealtad. Mateo, a su vez, la atacaba por el interrogatorio que había recibido de Carlos sobre cada factura y cada gasto. Te dije que tuvieras más cuidado con ella, que no la subestimaras, siseaba él. Y yo te advertí que tu control sobre el departamento financiero era débil, replicaba ella. El veneno estaba haciendo efecto. Su conspiración, forjada en la soberbia y la codicia, no estaba diseñada para soportar la presión. En lugar de buscar al enemigo externo, comenzaron a verse como una amenaza mutua. La cacería de brujas había comenzado dentro de su propio aquelarre. El premio gordo llegó una semana después. La auditoría de Arturo descubrió la ubicación de sus servidores clandestinos.
No estaban en las instalaciones, sino alojados en una compañía en la nube, registrados bajo una empresa fantasma. Y el error fatal, el que solo cometen los arrogantes. El director de esa empresa fantasma era el hermano de Isabela, un vínculo directo e innegable. En cuestión de horas, teníamos todo. Cada dato de su investigación paralela, los planes de negocio para su nueva compañía, Ríos Cruz Biogenics, y los correos electrónicos donde discutían la estrategia para declararme mentalmente incompetente después del lanzamiento de su producto. Era la pistola humeante, la confesión firmada, pero aún no era suficiente. No quería solo una victoria legal, anhelaba una aniquilación pública y personal. La justicia debía ser tan espectacular como la traición. Aumenté la presión sobre el eslabón más débil, Carlos. Organicé una reunión preliminar de auditoría con él y 2 miembros de la junta que sabía que eran leales a mí. Mi tono ya no era de confusión, sino de grave preocupación. Carlos, los números que me presentaste no tienen sentido. Estamos hablando de millones de dólares en activos no contabilizados. Esto ya no es un asunto administrativo. Tiene la apariencia de un fraude corporativo a gran escala. Antes de que esto se convierta en una investigación criminal que nos salpique a todos, te ofrezco una última oportunidad para que me digas exactamente qué está sucediendo. Lo acorralé, ofreciéndole una única salida: traicionar a Mateo o hundirse con él. Esa misma noche, un paquete anónimo llegó a mi casa. Contenía una memoria USB con los libros de contabilidad paralelos y una declaración firmada por Carlos, detallando cómo Mateo lo había coaccionado. El primer soldado enemigo había desertado. Mi hogar se convirtió en un campo de minas psicológico. Dejé olvidado, en la mesa del desayuno, un artículo sobre las severas penas federales por el robo de propiedad intelectual. Durante la cena, mencioné casualmente que había soñado que unas serpientes intentaban entrar en nuestra casa. Observaba sus reacciones en el rabillo del ojo, la forma en que Isabela dejaba caer su tenedor, el tic nervioso que se desarrollaba en el párpado de Mateo. No eran ataques directos, sino una guerra de guerrillas emocional, diseñada para deshilachar sus nervios y mantenerlos en un estado constante de ansiedad. Los estaba obligando a vivir dentro de la misma paranoia que ellos habían creado para mí, haciéndoles cuestionar cada sombra, cada palabra, cada silencio. Su santuario se había convertido en su prisión, y yo era la carcelera invisible. Mientras los acosaba en casa, fortalecía mis alianzas en la empresa. Convoqué a mi jefa de asuntos legales, Sofía, y a mi director de operaciones, Javier, 2 personas cuya lealtad había cultivado durante más de una década. Les presenté una versión cuidadosamente editada de la verdad. Les hablé de mis sospechas sobre un sofisticado intento de espionaje industrial, posiblemente orquestado por un competidor que estaba utilizando a Isabela para manipular a un Mateo excesivamente confiado. No revelé la traición personal. Ese era mi dolor, no su motivación. Les di una causa profesional: proteger a Innovamed. Inmediatamente, se convirtieron en mis ojos y oídos, monitoreando los movimientos de los sospechosos, documentando cada anomalía y cada desviación del protocolo, sin saber que el objetivo final de su investigación no era un enemigo externo, sino el propio cofundador de la compañía. La arrogancia de Mateo seguía siendo mi mejor escudo. A medida que la presión aumentaba, él la interpretaba no como un ataque coordinado, sino como el caos generado por mi supuesta incompetencia postraumática. Una noche, me encontró revisando informes en mi estudio y me rodeó los hombros con un brazo, en un gesto de falsa compasión. Elena, mi amor, te estás exigiendo demasiado. Mira todo este desorden que has creado con la auditoría. Estás asustando a la gente. ¿Por qué no te tomas un descanso? Déjame a mí encargarme de todo. Yo pondré orden. Me miraba con una lástima tan genuina que resultaba nauseabunda. No veía a la estratega que movía las piezas en el tablero. Veía a una reina rota que había perdido el control de su reino. Y en esa ceguera, en esa soberbia, residía mi total libertad para preparar su ejecución. Para acelerar su desintegración,
Decidí introducir un fantasma en su conspiración. Utilizando un canal seguro, Arturo envió un correo electrónico anónimo a dos de los miembros más influyentes y desconfiados de la junta directiva. El mensaje era breve y críptico. Hay una amenaza interna en Innovamed. La propiedad intelectual del Neurorevive está en riesgo. Investiguen los proyectos no autorizados del Dr. Ríos y las recientes adquisiciones de la de Cruz. No se adjuntaron pruebas. El objetivo no era exponerlos, sino sembrar la discordia desde arriba. Quería que la presión viniera de todas partes, que Mateo e Isabela sintieran que los muros se cerraban sobre ellos, sin poder identificar la fuente de la amenaza. La paranoia se convertiría en su única compañera. El correo anónimo detonó exactamente como esperaba. Uno de los directores, Ricardo Morales, un hombre conocido por su brutalidad corporativa, convocó a Mateo a una reunión informal. Según el informe de Arturo, la reunión fue una carnicería. Ricardo interrogó a Mateo sobre los protocolos de seguridad, los gastos excesivos y los rumores de un laboratorio en la sombra. Mateo, cuyo ego no tolera ser cuestionado, reaccionó con una arrogancia defensiva que solo sirvió para confirmar las sospechas de Ricardo. Esa misma tarde, las cámaras de Arturo captaron una discusión a gritos entre Mateo e Isabela en el estacionamiento. Ella lo acusaba de atraer una atención no deseada con su soberbia. Él la culpaba a ella por ser descuidada. Su alianza, que se creía forjada en acero intelectual, se estaba revelando como lo que era: un frágil pacto entre dos narcisistas que se desmoronaba al primer signo de adversidad. Para completar el caos y asegurarme de que nunca sospecharan de mí, necesitaba un chivo expiatorio. Le ordené a Arturo que fabricara un rastro digital que apuntara a nuestro principal competidor, Biogen. Implantó registros de intentos de hackeo fallidos desde direcciones IP asociadas a ellos, y filtró un rumor a través de un contacto en un blog de la industria farmacéutica, sugiriendo que Isabela había tenido reuniones secretas con ejecutivos de Biogen. El efecto fue inmediato y devastador. Ahora, Mateo no solo desconfiaba de la competencia de Isabela, sino de su lealtad fundamental. En su mente paranoica, ella ya no era su socia, sino una traidora potencial que podría estar planeando vender su obra maestra conjunta al mejor postor. Los puse en un laberinto de espejos, condenados a perseguir fantasmas mientras yo me acercaba por la espalda. Al cabo de unas pocas semanas, el campo de batalla estaba transformado. Tenía en mi poder pruebas irrefutables, un testigo clave dispuesto a cooperar, una junta directiva en alerta máxima y, lo más delicioso de todo, a dos antagonistas consumidos por la desconfianza mutua. Su comunicación se había roto, reemplazada por acusaciones veladas y un miedo paralizante. Ya no eran un dúo formidable, eran dos ratas atrapadas en un saco, mordiéndose la una a la otra mientras el agua subía. Había desmantelado su alianza desde dentro, utilizando sus propias debilidades, la arrogancia de él, la ambición de ella, como mis armas más eficaces. La fundación de su traición estaba en ruinas. Todo lo que quedaba era elegir el lugar y el momento para presionar el detonador y disfrutar del espectáculo de su demolición. La primera vez que sentí la niebla, la descarté como una secuela del accidente. Estaba revisando los informes de Arturo, trazando las conexiones entre las transferencias de fondos y los proveedores del laboratorio secreto, cuando de repente las cifras en la pantalla se volvieron borrosas, como si estuviera mirando a través de un cristal empañado. Un mareo repentino me obligó a agarrarme al borde del escritorio. Duró solo un momento, pero fue suficiente para dejarme con un sudor frío. Me dije a mí misma que era el estrés, el peso de la doble vida que estaba llevando. El cuerpo tiene sus límites, y yo estaba empujando el mío más allá de lo razonable. Me preparé un té, respiré hondo y volví al trabajo, ignorando la pequeña y fría voz en mi interior que me advertía que esto no era normal, que algo más estaba terriblemente mal en mi santuario profanado. Esa noche, Mateo entró en mi estudio con una taza humeante en la mano y una expresión de infinita preocupación grabada en su rostro. «Elena, mi amor, te estás esforzando demasiado», dijo,
su voz un bálsamo de falsa ternura. Isabela me comentó que un colega suyo, un especialista en recuperación postraumática, le recomendó esta infusión de hierbas. Ayuda con la claridad mental y combate la fatiga. Por favor, bébela. No soporto verte tan agotada. Tomé la taza, sintiendo el calor en mis manos. Su actuación era impecable. El marido devoto, cuidando a su frágil esposa. En ese momento, todavía creía que yo era la única que estaba jugando una partida de ajedrez. No me di cuenta de que él acababa de mover una pieza en un tablero completamente diferente. Uno donde el premio no era la empresa, sino mi propia cordura. Los incidentes se hicieron más frecuentes. Olvidé el nombre de un miembro de la junta durante una conversación telefónica. Tuve que leer 3 veces un simple correo electrónico para comprender su contenido. La niebla se estaba volviendo más densa, más persistente. Era como si mi propia mente, mi arma más afilada, se estuviera oxidando a cámara lenta. La fatiga era un peso constante, una manta de plomo sobre mis hombros que hacía que cada decisión estratégica se sintiera como levantar una montaña. Seguía jugando mi papel, la CEO convaleciente, pero la línea entre la actuación y la realidad comenzaba a desdibujarse peligrosamente. Mateo e Isabela me observaban con una mezcla de lástima y triunfo mal disimulado, convencidos de que mi colapso era la consecuencia natural de mi trauma, sin saber que ellos eran los arquitectos de mi decadencia. La confirmación llegó de la manera más humillante. Durante una llamada con Arturo para coordinar los siguientes pasos, me perdí en medio de una frase. No podía recordar el punto que estaba tratando de hacer. Hubo un silencio incómodo en la línea. «Señora Vargas, ¿se encuentra bien?», preguntó él, su voz teñida de una genuina preocupación. Fingí una tos y culpé a un dolor de cabeza repentino. Pero en cuanto colgué, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos hundidos, la piel pálida y una expresión de confusión que no era fingida. Esto no era estrés. Esto era un ataque. Mateo no se contentaba con robarme la empresa. Estaba intentando desmantelar mi mente, ladrillo por ladrillo, desde adentro. La guerra acababa de escalar a un nivel de crueldad que ni siquiera yo había anticipado. Mi primer instinto fue dejar de tomar la infusión que Mateo me preparaba cada noche. Pero me detuve. Si lo hacía, él lo notaría. Su plan se basaba en mi ignorancia, y mi supervivencia dependía de mantener esa ilusión. Así que continué con el teatro. Cada noche, aceptaba la taza con una sonrisa agradecida. En la soledad de mi baño, vertía el contenido en el desagüe y rellenaba la taza con un té de manzanilla normal, que dejaba estratégicamente a medio beber en mi mesita de noche. Pero guardé una muestra. Con una jeringa que tomé del botiquín, extraje una pequeña cantidad del líquido y la sellé en un vial estéril. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber exactamente qué veneno me estaba administrando el hombre con el que había compartido mi vida durante 30 años. Contactar a Arturo para esto era demasiado arriesgado. Su red estaba enfocada en la vigilancia corporativa, no en la toxicología forense. Tuve que recurrir a un fantasma de mi pasado. El doctor Elías Sandoval, un brillante farmacólogo retirado que le debía a mi padre su carrera. Vivía aislado en una cabaña en las montañas, completamente desconectado del mundo que yo habitaba. Le tomó 2 días responder a mi mensaje cifrado. Acordamos vernos en una capilla abandonada a medio camino entre la ciudad y su retiro. Conduje yo misma, luchando contra oleadas de desorientación, cada kilómetro un acto de pura fuerza de voluntad. Le entregué el vial sin decir una palabra sobre quién estaba detrás de esto. Necesito saber qué es esto, Elías. Mi vida depende de ello. Su mirada aguda me estudió, y supe que entendía la gravedad de la situación. Los 3 días que tardó en enviarme los resultados fueron la peor tortura de mi vida. La niebla mental era ahora una tormenta. Tenía que escribir notas para recordar las tareas más simples. Mi memoria a corto plazo era un colador. Me sentía atrapada en mi propio cuerpo, una prisionera observando cómo su carcelero desmantelaba lentamente su celda. Mateo e Isabela redoblaron su preocupación. Me sugerían que tomara una licencia, que delegara mis responsabilidades.
Isabela incluso se ofreció a ayudarme a organizar mis documentos, un intento apenas velado de obtener acceso a mis archivos privados. Tuve que usar cada gramo de la energía que me quedaba para mantener la fachada, sonriendo débilmente mientras mi mundo interior se desmoronaba. Cuando el informe de Elías llegó a mi teléfono encriptado, tuve que leerlo varias veces para que las palabras penetraran la bruma. No era un simple sedante. Era un cóctel sofisticado y casi indetectable de fármacos nootrópicos inversos y bloqueadores de la memoria, compuestos diseñados para inducir síntomas que imitaban a la perfección una demencia de aparición rápida, confusión, pérdida de memoria, fatiga extrema, paranoia. El informe concluía con una nota escalofriante. Quienquiera que haya diseñado esto, no solo quería incapacitar al sujeto, sino destruir su identidad a nivel neurológico. Es metódico, es cruel y es diabólicamente brillante. El aire abandonó mis pulmones. No querían declararme incompetente. Querían convertirme en una cáscara vacía, una sombra de mí misma, para que mi caída fuera una tragedia médica, no un crimen. El dolor que sentí en el hospital no fue nada comparado con esto. La traición por el robo de mi empresa era un asunto de negocios. Esto era existencial. Mateo no quería mi dinero o mi poder, quería mi alma. Quería borrar a la mujer que había construido el imperio para que la historia solo recordara su genio solitario. La rabia que sentí fue tan pura y tan fría que quemó la niebla por un instante, dándome un momento de claridad absoluta. La venganza ya no era suficiente. Lo que yo quería ahora era la erradicación. Quería que el mundo supiera no solo que era un ladrón, sino un monstruo que se deleitaba en la tortura psicológica. Llamé a Arturo. Mi voz no temblaba. «Cambio de planes», le dije. «La línea de tiempo se ha acelerado. Necesito que encuentres la ubicación física de su laboratorio secreto. Ahora». La carrera contra el tiempo había comenzado. Tenía que luchar en dos frentes, contra mis enemigos y contra mi propia mente envenenada. Comencé a usar un pequeño grabador de voz, oculto en un broche, para dejarme mensajes a mí misma, recordándome los detalles del plan, las contraseñas, los nombres. Se convirtió en mi memoria externa, un ancla en la tormenta que se desataba en mi cabeza. Cada mañana, escuchaba mis propias grabaciones para reorientarme, para recordar quién era y cuál era mi misión. Era una batalla agotadora y solitaria, librada en el silencio de mis propios pensamientos fragmentados. Cada momento de lucidez era un regalo precioso que utilizaba para mover la siguiente pieza en el tablero. Sabía que la gala anual, mi escenario original para la revelación, estaba demasiado lejos. No llegaría a tiempo. Necesitaba forzar su mano, hacerlos actuar antes de que mi mente se apagara por completo. Usando a Sofía, mi jefa de asuntos legales, filtré un rumor a los miembros leales de la Junta. Estaba planeando convocar una reunión de emergencia para anunciar una reestructuración masiva y nombrar a un nuevo sucesor. Era el cebo perfecto. La idea de que yo pudiera nombrar a alguien más, alguien que no fuera Mateo, los llevaría al pánico. Sabía que no se arriesgarían a que eso sucediera. Intentarían dar su golpe de estado en esa misma reunión, utilizando mi estado mental deteriorado como su principal argumento. Acababa de entregarles la soga y señalarles el árbol. Tal como lo predije, la noticia desató el caos en su campamento. Las cámaras de Arturo captaron una reunión frenética entre Mateo, Isabela y su abogado en un restaurante discreto. Hablaban en susurros urgentes, sus rostros tensos por la presión. Revisaban documentos, probablemente declaraciones de un médico comprado que atestiguara mi incapacidad. Estaban acelerando su propio plan, cayendo de cabeza en mi trampa. Se sentían acorralados, y los animales acorralados cometen errores. Su arrogancia les hizo creer que estaban reaccionando a mis movimientos erráticos, cuando en realidad estaban siguiendo un guión que yo había escrito en mis momentos de desesperada claridad. La fecha de la reunión de la Junta se fijó para el viernes siguiente. Tenía menos de una semana. Mientras ellos preparaban su asalto legal,
Arturo y su equipo trabajaban sin descanso, rastreando las órdenes de compra de equipos especializados y cruzándolas con los movimientos del vehículo de Isabela. Finalmente encontraron la ubicación del laboratorio secreto. Estaba en el sótano de una propiedad industrial abandonada, alquilada a través de la misma empresa fantasma que habían usado para registrar sus servidores. Era el corazón de su operación, el lugar donde mi veneno era preparado y su traición era destilada. Ahora que sabíamos dónde estaba, solo necesitábamos una oportunidad para entrar, y yo sabía exactamente cómo dársela. Decidí que era hora de escenificar el colapso que tanto anhelaban ver. Durante la cena, accidentalmente, dejé caer una copa de vino, mis manos temblando de forma visible. Luego, en medio de una conversación, me detuve y miré a Mateo con los ojos llenos de lágrimas falsas. «Mateo, no puedo más», susurré, mi voz rota. «Estoy tan confundida todo el tiempo. La empresa es demasiado. Necesito alejarme, quizás ir a nuestro refugio en la montaña por unos días, sola, para despejar mi mente». Vi el destello de triunfo en sus ojos, rápidamente enmascarado por una profunda preocupación. «Por supuesto, mi amor», dijo, abrazándome. «Es lo mejor que puedes hacer. Tómate el tiempo que necesites». Era la ventana de 48 horas que Arturo necesitaba. Mientras yo conducía hacia las montañas, deteniéndome en un hotel anónimo a solo 1 hora de la ciudad, el equipo de Arturo se movía. Vestidos como técnicos de una compañía de fumigación, entraron en la propiedad industrial sin levantar sospechas. El lugar era exactamente como lo habíamos imaginado. Un laboratorio de última generación financiado con el dinero de Innovamed. No tocaron nada. Su misión era instalar un sistema de vigilancia de audio y video en miniatura, tan pequeño e integrado que sería imposible de detectar. Queríamos verlos y oírlos en su hábitat natural, confiados en el secreto de su guarida. Queríamos que ellos mismos nos dieran la última prueba que necesitábamos para enterrarlos. Al día siguiente, desde la seguridad de mi habitación de hotel, vi la primera transmisión en vivo del laboratorio secreto. La calidad era perfecta. Vi a Mateo e Isabela trabajando en la fórmula mejorada del NeuroRevive, riéndose y compartiendo un beso sobre una pila de datos robados. La imagen era tan grotesca, tan íntima en su traición, que sentí un escalofrío. Luego, la conversación se centró en mí. «El viaje a la montaña es la prueba definitiva de que está perdiendo el control», dijo Mateo con una sonrisa satisfecha. «Para la reunión del viernes, apenas podrá articular una frase coherente. La Junta no tendrá más remedio que ponerla en una licencia médica indefinida. Y entonces, mi amor, todo esto será nuestro». Isabela se acercó a una pequeña nevera y sacó un vial que contenía un líquido idéntico al que me habían estado dando. «He preparado una dosis un poco más fuerte para su té de bienvenida», dijo ella, «solo para asegurarnos de que esté lo suficientemente tranquila para la gran reunión. No queremos ninguna sorpresa desagradable». Mateo la besó de nuevo, un gesto de complicidad macabra. «Eres brillante», le susurró. «Absolutamente brillante, D». Lo tenía, la confesión, el motivo, la premeditación, todo grabado en alta definición. Era más de lo que había esperado. Era la aniquilación total servida en una bandeja de plata. Arturo descargó el archivo y lo envió a mi servidor seguro. El arsenal estaba completo. Mi regreso a casa fue otra actuación magistral. Me mostré un poco más despejada, pero todavía frágil. Les conté que el aire de la montaña me había hecho bien, pero que todavía me sentía abrumada. Mateo me recibió con un abrazo y la infame taza de té, especial. «Me alegro de que estés de vuelta», dijo. «Bébete esto, te ayudará a relajarte antes de la gran reunión de mañana». Tomé la taza. Le sonreí con la más dulce de las sonrisas y, en cuanto se dio la vuelta, vertí el veneno en la maceta de una orquídea. La pobre flor no sobreviviría a la noche, pero yo sí, y viviría para ver su amanecer más oscuro. La noche antes de la reunión fue la más larga de mi vida. No dormí. En cambio, me encerré en mi estudio y comencé a ensamblar mi presentación. Ya no luchaba contra la niebla.
La rabia era un faro que iluminaba cada uno de mis pensamientos. Cada pieza de evidencia fue cuidadosamente organizada. Los datos del dispositivo encriptado, los informes financieros fraudulentos de Carlos, las transcripciones de sus conversaciones paranoicas y, como gran final, el video de su laboratorio secreto. No era una presentación para la Junta, era un obituario. El obituario de sus carreras, de sus reputaciones y de su libertad. Cada clic del ratón era el sonido de un clavo más en sus ataúdes. A la mañana siguiente, me vestí con un cuidado meticuloso. Elegí un traje de un rojo intenso, un color de poder y de sangre. Cuando Mateo entró en mi vestidor, me encontró de pie, mirándome al espejo. Por un instante, creo que vio algo en mis ojos, un destello de la mujer que solía ser, y vaciló, pero luego se recompuso, atribuyéndolo a mi ansiedad. «Estás preciosa, Elena», dijo, ayudándome a ponerme el abrigo. «No te preocupes por nada. Yo estaré a tu lado en todo momento. Solo tienes que seguir mi ejemplo». Su condescendencia era tan profunda que resultaba casi cómica. «Lo sé, querido», respondí, dándole una suave palmadita en la mejilla. «Cuento con ello». El viaje a las oficinas de Innovamed fue surrealista. El hombre que se sentaba a mi lado, el que sostenía mi mano con una ternura protectora, era el mismo que había conspirado para destruir mi mente y robar la obra de mi vida. Me pregunté si sentía algún remordimiento, alguna pizca de duda, pero al mirar su perfil, solo vi la fría y serena confianza de un narcisista convencido de su propia victoria inminente. Él creía que se dirigía a su coronación. No tenía ni idea de que, en realidad, estaba siendo conducido al patíbulo y que la mujer a su lado era su verdugo. Al entrar en la sala de juntas, todas las miradas se posaron en mí. Vi la lástima en los ojos de algunos, la codicia en los de otros. Isabela ya estaba sentada a la mesa, su rostro una máscara de preocupación solícita. Me sonrió débilmente, un gesto que pretendía ser de apoyo, pero que apestaba a traición. Mateo me guió hasta mi asiento en la cabecera de la mesa, como si fuera una niña frágil. Se sentó a mi derecha, e Isabela se aseguró de sentarse a mi izquierda. Me habían rodeado. Se sentían como mis guardianes, los depredadores que finalmente habían acorralado a su presa herida. Me tomé un momento para observar la escena. Los rostros serios de los miembros de la Junta. La pila de documentos que el abogado de Mateo había colocado frente a él. Sin duda mi sentencia de incapacidad. La arrogante confianza de Isabela. La calma condescendiente de mi esposo. Todos ellos estaban aquí para presenciar mi caída, para despojarme de mi poder y borrarme de la historia que yo misma había escrito. Habían preparado el escenario para una tragedia. ¡Qué equivocados estaban! No estaban a punto de presenciar una tragedia. Estaban a punto de convertirse en los protagonistas de una masacre corporativa. Respiré hondo. Por primera vez en semanas, mi mente estaba completamente clara. La adrenalina, la furia, la certeza de la justicia inminente habían quemado los últimos vestigios de la niebla química. Miré a Mateo, luego a Isabela. Les ofrecí una pequeña y enigmática sonrisa. Él me la devolvió con un gesto de aliento, creyendo que era una señal de mi dependencia. Ricardo Morales, el presidente de la Junta, carraspeó y dio inicio a la reunión. «Elena, entendemos que has solicitado esta reunión de emergencia. El suelo es tuyo». Asentí lentamente. El juego había terminado. La ejecución estaba a punto de comenzar. El plan de Mateo era sencillo y brutal. Dejaría que yo comenzara a hablar, que tropezara con mis palabras, que me mostrara confundida e incoherente ante la Junta. En el momento de mi máxima humillación, él intervendría con la gracia de un salvador. Presentaría el informe del médico comprado, detallando mi rápido deterioro cognitivo. Propondría una licencia médica indefinida para mí, por mi propio bien, y se postularía a sí mismo, junto con su brillante protegida, Isabela, como los únicos capaces de dirigir la empresa a través de esta crisis inesperada. Era un golpe de estado limpio, envuelto en un lenguaje de compasión y preocupación. Estaba diseñado para ser una ejecución silenciosa,
Una en la que la víctima ni siquiera se daría cuenta de que había sido asesinada. Isabela, por su parte, desempeñaba el papel de la heredera reacia pero necesaria. Su lenguaje corporal era una obra maestra de la falsa modestia. Mantenía la cabeza ligeramente inclinada, sus ojos fijos en la mesa, como si el peso de la responsabilidad que estaba a punto de asumir fuera casi insoportable. Había preparado una breve presentación, llena de datos complejos y proyecciones ambiciosas, diseñada para deslumbrar a la Junta y posicionarla como la sucesora intelectual natural del digenio de Mateo. Juntos, eran una sinfonía de engaño, cada nota perfectamente afinada para convencer a la audiencia de que su toma de poder no era un acto de traición, sino un deber doloroso pero inevitable. Mientras Ricardo me cedía la palabra, sentí la mirada de Mateo sobre mí, una mezcla de anticipación y lástima. Esperaba que me derrumbara. Esperaba ver a la mujer rota que él había creado con tanto esmero. Le di exactamente lo que quería, al menos al principio. Me levanté lentamente, apoyándome en la mesa como si necesitara ayuda para mantenerme en pie. Mi mano temblaba visiblemente mientras tomaba un vaso de agua. Carraspeé y comencé a hablar con una voz débil y vacilante, agradeciendo a todos por su presencia y su paciencia durante estos tiempos difíciles. Vi las miradas de compasión intercambiadas entre los miembros de la Junta. Vi la sonrisa casi imperceptible en los labios de Mateo. La presa estaba actuando según lo previsto. Como todos saben, continué, mi voz ganando un poco más de fuerza. Innovamed se encuentra en un punto de inflexión crucial. El futuro de nuestro producto estrella, el NeuroRevive, definirá el legado de esta compañía para las generaciones venideras. Hice una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara en la sala. Y es por eso que es de vital importancia que el liderazgo de esta empresa se base en una base inquebrantable de confianza, integridad y, sobre todo, verdad. Miré directamente a Mateo, y por primera vez, mi sonrisa no fue frágil, fue afilada. Y hoy, vamos a hablar de la verdad. El cambio en mi tono fue tan abrupto que varios miembros de la Junta se irguieron en sus asientos. La sonrisa de Mateo se desvaneció. Antes de que nadie pudiera interrumpir, pulsé un botón en el control remoto que tenía en la mano. Las luces de la sala se atenuaron y la pantalla gigante detrás de mí cobró vida. Pero no mostraba el logotipo de Innovamed ni un gráfico de ventas. Mostraba la interfaz de un disco duro encriptado, el mismo que había aparecido en mi abrigo. Hace unas semanas, este dispositivo llegó a mis manos. Contenía información que, al principio, me negué a creer. Información sobre una conspiración para robar la propiedad intelectual más valiosa de nuestra empresa desde dentro. La sala quedó en un silencio sepulcral. Mateo e Isabela se pusieron pálidos como el papel. El espectáculo acababa de comenzar. La primera diapositiva mostraba un análisis comparativo lado a lado. A la izquierda, la fórmula oficial del NeuroRevive. A la derecha, la fórmula mejorada que se encontraba en el dispositivo, con una eficacia un 30% mayor. Como pueden ver, expliqué, mi voz ahora firme y clara, resonando con una autoridad que no habían escuchado en meses, mientras Innovamed invertía millones en nuestro proyecto oficial. Una versión superior estaba siendo desarrollada en secreto, utilizando nuestros recursos, nuestro personal y nuestro tiempo. Paseé la mirada por los rostros atónitos de la Junta. La pregunta obvia es, ¿quién estaría detrás de un acto de sabotaje tan audaz y traicionero? La siguiente diapositiva respondió a esa pregunta. Era una captura de pantalla de los metadatos de los archivos de investigación. Los nombres de los autores principales estaban resaltados en un círculo rojo brillante. Dr. Mateo Ríos y Dra. Isabela Cruz. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Isabela pareció encogerse en su asiento, mientras que Mateo se puso de pie de un salto. Esto es un ultraje. Es una fabricación. Elena no está bien. Está paranoica. Está delirando. Su voz era fuerte, pero había un temblor de pánico en ella. No lo dejé continuar. Por favor, siéntese, doctor. Ríos. Le ordené con una frialdad glacial.
Apenas estamos empezando. Lo mejor está por llegar. Con otro clic, la pantalla mostró los documentos de constitución de una nueva empresa, Ríos Cruz Biogenics, registrada en un paraíso fiscal. Junto a ellos, correos electrónicos entre Mateo e Isabela, en los que discutían su estrategia de lanzamiento, que coincidía sospechosamente con la fecha de la gala anual de Innovamed. Discutían cómo el inevitable declive de Elena les proporcionaría la cobertura perfecta para lanzar su nueva compañía como una evolución natural de su trabajo. Liberado. Mi voz era una estocada final, fría y precisa, cortando el aire denso de la sala de juntas. Pero la traición no se detuvo en el robo de propiedad intelectual. Pasó a un plano mucho más íntimo, mucho más cruel. Con un último clic, la pantalla se transformó. Ya no mostraba datos ni correos electrónicos. Mostraba una imagen en vivo, granulada pero inconfundible. El interior de su laboratorio secreto. Un silencio atónito se apoderó de la sala, mientras la figura de Mateo aparecía en pantalla, hablando con Isabela. La cámara, instalada por Arturo, había captado cada palabra. El audio era cristalino, una sentencia de muerte pronunciada por ellos mismos. Vi el rostro de Mateo contraerse en una máscara de incredulidad y pánico. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que no solo había subestimado mi mente, sino también mi alcance. La jaula no solo se había cerrado, se había vuelto invisible, y ellos habían estado actuando en su interior durante semanas. La voz de Mateo llenó la sala, no desde el escenario, sino desde la pantalla, resonando como el eco de un fantasma. El viaje a la montaña es la prueba definitiva de que está perdiendo el control, decía con una sonrisa satisfecha. Para la reunión del viernes, apenas podrá articular una frase coherente. Luego, la cámara se centró en Isabela mientras sacaba un pequeño vial de una nevera. He preparado una dosis un poco más fuerte para su té de bienvenida, dijo ella, su voz goteando un veneno dulce. Solo para asegurarnos de que esté lo suficientemente tranquila. La frase final, pronunciada por Mateo con un beso cómplice, fue el clavo que selló sus ataúdes. Eres brillante. Con esto, para la gala apenas podrá recordar su propio nombre. Será una lástima. Un suspiro ahogado recorrió la sala de juntas. El crimen ya no era corporativo. Era una monstruosidad personal, expuesta para que todo el mundo la viera. El impacto fue total. La junta directiva me miraba, no con lástima, sino con un horror y un respeto helados. Ya no veían a una mujer frágil, sino a una superviviente que había caminado por el infierno y había regresado con la cabeza de sus demonios. Mateo estaba congelado, su rostro una mezcla grotesca de rabia y negación, pero fue Isabela quien se rompió primero. Se puso de pie de un salto, señalando a Mateo con un dedo tembloroso, sus ojos desorbitados por el pánico. «¡Fue él! ¡Él me manipuló!», gritó, su voz aguda y estridente. Me dijo que era necesario para proteger la empresa de sus decisiones erráticas. Yo solo seguía sus órdenes. Él es el monstruo. La primera grieta en su alianza se había convertido en un abismo, y ambos estaban a punto de arrastrarse mutuamente hacia él. Mateo se giró hacia ella, su rostro amoratado por la furia. La máscara del marido devoto se hizo añicos, revelando al narcisista acorralado que había debajo. «Tú, pequeña tonta ambiciosa», siseó, su voz lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. «¿Crees que alguien te creerá? Estabas tan ansiosa por tomar su lugar que habrías hecho cualquier cosa. Fuiste tú quien sugirió aumentar la dosis. No lo niegues». Se estaban devorando vivos, bajo los focos, confirmando cada detalle de su conspiración en un torrente de acusaciones mutuas. Su destrucción no fue solo obra mía, fue una implosión espectacular, alimentada por sus propios egos y su cobardía. Yo no tuve que decir nada más. Simplemente me quedé allí, observando cómo los arquitectos de mi caída demolían su propio monumento a la traición. Mientras el caos se apoderaba de ellos, me acerqué de nuevo al podio. No levanté la voz. Mi tono era tranquilo, casi conversacional, lo que lo hacía aún más devastador. «Como pueden ver», dije,
Dirigiéndome a la junta directiva y a las cámaras que transmitían en vivo, la integridad y la lealtad que mencioné antes han sido reemplazadas por la codicia y la crueldad. Hice un gesto hacia la pareja que seguía discutiendo. Estos no son líderes. Son depredadores que confundieron la confianza con la debilidad y el amor con una oportunidad. Cada palabra era una sentencia, un veredicto final que resonaba en el silencio que se había formado alrededor de su patética disputa. La justicia no es siempre un martillo ruidoso. A veces, es el susurro tranquilo de la verdad que finalmente sale a la luz. Me giré para mirar directamente a Mateo. Por un instante, nuestros ojos se encontraron a través de la sala. En los suyos, ya no vi al hombre que había amado, sino a un extraño vacío, un agujero negro de resentimiento que lo había consumido todo. No había triunfo en mi mirada, solo una finalidad gélida. Había construido un imperio para él, y él había intentado convertir mi mente en una prisión para poseerlo. Ahora, él estaba en una prisión de su propia construcción, con muros hechos de sus mentiras y barrotes forjados con su arrogancia. 30 años, Mateo, dije. Mi voz apenas un murmullo, pero amplificada por el micrófono. Construí un legado para nosotros, y tú intentaste borrarme de él. Ahora, la historia solo te recordará como una nota a pie de página en mi capítulo de supervivencia. Con una señal casi imperceptible de mi cabeza, Arturo y 2 miembros del equipo de seguridad, que habían estado esperando discretamente en la parte trasera de la sala, avanzaron. Se movieron con una eficiencia silenciosa, flanqueando a Mateo y a Isabela. No hubo resistencia. Estaban rotos, vaciados de toda su soberbia, reducidos a 2 criminales comunes atrapados en el acto. Mientras los escoltaban fuera de la sala, pasando junto a las caras atónitas de sus colegas y las cámaras que registraban cada segundo de su humillación, un silencio absoluto descendió sobre nosotros. La batalla había terminado. La guerra se había ganado, no con gritos, sino con una estrategia implacable y la verdad como arma definitiva. Permanecí en el podio, sola, bajo las luces. El peso que había llevado durante semanas se desvaneció, reemplazado no por euforia, sino por una calma profunda y resonante. Había recuperado mi compañía, mi legado y, lo más importante, a mí misma. La mujer que había construido su vida en torno a la ilusión de un amor perfecto, había muerto en ese hospital. La que estaba ahora ante el mundo era diferente, más fuerte, más sabia y completamente dueña de su propio destino. Miré a la audiencia, a los inversores, a los empleados, a todos los que presenciaron la caída y el renacimiento. Ahora, dije, mi voz firme y llena de una nueva autoridad, hablemos del verdadero futuro de Innovamed, un futuro construido sobre la verdad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El eco del caos se desvaneció, dejando un silencio denso y expectante en la sala de juntas. No me regodé en el espectáculo de su autodestrucción. En cambio, mi voz cortó el aire con una calma que era más intimidante que cualquier grito. Señor Morales, dije, dirigiéndome al presidente de la Junta, por favor, pida a los miembros no esenciales que se retiren. Sofía, me giré hacia mi jefa de asuntos legales. Quiero que inicies los procedimientos para la destitución inmediata de Mateo Ríos e Isabela Cruz de todos sus cargos y que congeles sus activos dentro de la empresa. Arturo, asegúrate de que todas las pruebas digitales estén aseguradas y entregadas a las autoridades, que, por cierto, ya están esperando en el vestíbulo. No había preguntas, no había debate, solo una obediencia instantánea y absoluta. En ese momento, dejé de ser la cofundadora. Me convertí en la única y soberana autoridad de Innovamed. La era de la duda había terminado. Los días siguientes fueron un torbellino mediático que observé con el desapego de una general que revisa los informes del campo de batalla. Los titulares gritaban, «Traición en Innovamed, el genio y la conspiración». Vi en las noticias la imagen de Mateo e Isabela siendo escoltados con esposas, sus rostros pálidos y demacrados,
despojados de toda su arrogancia. No sentí un ápice de triunfo vengativo, sino la fría satisfacción de una ecuación matemática resuelta, de un problema complejo reducido a su solución lógica y final. Su caída no fue mi victoria, fue la consecuencia inevitable de sus propias acciones. Habían construido su mundo sobre una falla geológica de codicia y soberbia, y yo simplemente había sido el sismógrafo que predijo y presenció el inevitable colapso. Mientras el mundo se deleitaba con el escándalo, yo ya estaba ocupada reconstruyendo los cimientos. Mi regreso a las oficinas centrales de InnovaMed fue una declaración silenciosa de poder. Los pasillos, que antes estaban llenos de susurros y miradas de lástima, ahora se abrían a mi paso con un respeto palpable. Convoqué a mi círculo de confianza, Arturo, Sofía y Javier, a mi oficina, que ahora se sentía más grande, más mía. La purga será rápida y silenciosa, les informé, extendiendo una lista de nombres sobre la mesa de caoba. Cada persona que facilitó esta traición, consciente o inconscientemente, será removida. No dejaremos células cancerosas en este organismo. No hubo piedad en mi voz, solo una eficiencia quirúrgica. Estaba extirpando un tumor, y para salvar al paciente, el bisturí debía ser implacable. Mi primera orden como única líder no fue de crecimiento, sino de purificación. Estaba reclamando mi imperio, habitación por habitación. La limpieza financiera fue mi siguiente prioridad. Con un nuevo y ferozmente leal director financiero, iniciamos una auditoría forense que desenterró una madriguera de fraude. Cada factura falsa, cada transferencia a cuentas fantasma, cada dólar desviado para financiar su laboratorio secreto, fue rastreado y documentado. En lugar de ocultar la hemorragia, la expuse en una conferencia de prensa. InnovaMed fue víctima de un sofisticado fraude interno. Declaré ante las cámaras, mi voz resonando con una honestidad brutal. Pero les prometo esto: cada centavo robado será recuperado, y nuestra nueva política de transparencia radical nos hará más fuertes que nunca. Transformé un escándalo que podría haber hundido a la empresa en una prueba de nuestra resiliencia e integridad, y Wall Street, en su sabiduría pragmática, respondió con confianza. Las acciones no solo se estabilizaron, sino que comenzaron a subir. El juicio de Isabela fue un patético melodrama. Su defensa intentó pintarla como una joven brillante y enamorada, una víctima de la manipulación de un hombre mayor y poderoso. Lloró en el estrado, habló de su admiración por Mateo y de cómo él la había convencido de que mis decisiones erráticas ponían en peligro a la empresa. Pero sus lágrimas se evaporaron bajo la luz fría e irrefutable del video. La grabación de ella preparando mi veneno, su voz llena de una ambición gélida mientras discutía mi inminente colapso, la condenó. No sentí compasión. Vi en ella el reflejo oscuro de una ambición desenfrenada, la misma que yo poseía pero que siempre había atado a la lealtad. Su sentencia fue severa. Décadas en una prisión federal. Cambió un laboratorio de vanguardia por una celda de concreto. Un futuro brillante por un pasado de remordimientos. El juicio de Mateo fue la aniquilación de un mito. Intentó una defensa de arrogancia, argumentando que su genio estaba siendo sofocado y que sus acciones, aunque poco ortodoxas, eran por el bien de la ciencia. Sus abogados incluso insinuaron que el estrés había provocado un colapso mental temporal. Fue inútil. La evidencia del envenenamiento lento y metódico. El intento de destruir no solo mi carrera, sino mi propia mente. Lo pintó ante el jurado no como un genio incomprendido, sino como un monstruo de una crueldad casi artística. Cuando el juez leyó el veredicto, culpable de todos los cargos, incluyendo intento de asesinato y fraude corporativo a gran escala, su rostro se quedó vacío. El doctor, Mateo Ríos, el nombre que una vez fue sinónimo de innovación, fue borrado de la historia y reemplazado por un epígrafe de traición y ruina. Mientras ellos eran confinados a sus prisiones físicas, yo me liberaba de la mía. El proceso de desintoxicación fue arduo. Durante semanas,
Luché contra los restos de la niebla química, contra la fatiga persistente y los lapsos de memoria. Pero una mañana, me desperté y el mundo parecía diferente. Los colores eran más nítidos, los sonidos más claros. Mis pensamientos se movían con una velocidad y precisión que había olvidado que poseía. La niebla no solo se había disipado, se la habían llevado los vientos de una furia purificadora. Me miré en el espejo y vi mis propios ojos, claros y enfocados, por primera vez en meses. No era una recuperación, era una resurrección. El veneno de Mateo no me había destruido. Sin saberlo, me había dado el antídoto contra mi única debilidad, la ilusión del amor. En la cima de la confianza restaurada de la empresa, convoqué otra conferencia de prensa, esta vez no para hablar del pasado, sino para forjar el futuro. La traición que sufrimos no será una cicatriz que ocultemos, sino una medalla que nos recuerde nuestra fuerza, anuncié. Por eso, hoy me complace anunciar la creación de la Fundación Vargas para la Ética en la Ciencia. Expliqué que la fundación sería financiada íntegramente con todos los activos personales recuperados de Mateo Ríos e Isabela Cruz. Su fortuna, construida sobre la mentira, se convertiría en un legado de verdad, financiando a jóvenes científicos que demostraran no solo brillantez, sino una brújula moral inquebrantable. Convertí su codicia en filantropía, su veneno en un antídoto para la industria. El siguiente paso era simbólico, pero crucial. El medicamento, el objeto de toda la conspiración, no podía seguir llamándose Neurorevive. Ese nombre estaba manchado de sangre y traición. En esa misma conferencia, revelé su nuevo nombre. Este medicamento representa la capacidad de la mente para sanar, para renacer de las cenizas de la enfermedad y el trauma, dije, mientras la nueva marca aparecía en las pantallas detrás de mí. Por eso, a partir de hoy, se llamará Phoenix. No llevaba mi nombre, ni el de nadie. Llevaba el nombre de un ideal, una promesa universal de resurgimiento. Era una genialidad de marketing, pero para mí era algo más. Era el bautismo de mi nueva vida, el símbolo de mi propia ascensión desde las ruinas. El poder que consolidé en los meses siguientes fue absoluto. La junta directiva, ahora compuesta por aliados incondicionales, me otorgó un control sin precedentes. Utilicé las ganancias récord generadas por el lanzamiento de Phoenix para iniciar un programa de recompra de acciones, convirtiéndome en la accionista mayoritaria. Reestructuré cada departamento, promoviendo a aquellos cuya lealtad había sido probada y colocando a mentes jóvenes y brillantes en posiciones de poder. Ya no era una estratega que convertía la genialidad de otro en un imperio. Era la fuente de la genialidad y la arquitecta del imperio. La riqueza y la influencia que acumulé no eran un fin en sí mismas, sino las herramientas con las que construiría un legado que nadie podría robarme jamás. Una noche, en la quietud de mi estudio, encontré una vieja fotografía de Mateo y yo en un cajón, tomada en una de nuestras primeras galas. Éramos jóvenes, sonrientes, aparentemente invencibles. La mujer de la foto, la Elena que había construido su identidad en torno a ese hombre, me pareció una extraña. No sentí nostalgia ni rabia. Sentí una especie de compasión distante por su inocencia, por su ceguera voluntaria. Ella había tenido que morir para que yo pudiera nacer. Con un gesto tranquilo, coloqué la fotografía en una caja llena de otros recuerdos del pasado. No la rompí ni la quemé. Simplemente la guardé, cerrando la puerta a un capítulo de mi vida que ya no me pertenecía. El pasado ya no era un ancla. Era simplemente una historia. La última escena de mi vieja vida se desvaneció, dando paso al amanecer de la nueva. De pie, sola, en la inmensa sala de juntas de Innovamed, observaba cómo las primeras luces del día pintaban el horizonte de la ciudad. El cristal, del suelo al techo, reflejaba mi imagen, una mujer vestida de poder, erguida y sin nadie a su lado. Pero no me sentía sola, me sentía completa. Durante 30 años, había creído que mi fuerza provenía de ser la mitad de un todo. La traición me enseñó la lección más brutal y liberadora de mi vida. La verdadera fuerza no reside en lo que construyes para otro,
sino en la capacidad de reconstruirte a ti misma desde tus propias cenizas. La ciudad despertaba ante mí, no como un reino que había compartido, sino como un futuro que ahora me pertenecía, única y exclusivamente, a mí.